Mi nombre es Janet García Reyes y en colaboración con mis compañeras Dorothy Cuevas, Montserrat Jiménez, Zaira Quintal y Andrea Pech, les vamos a presentar los métodos BOVAT y CAVAT. Actualmente estamos cursando el sexto cuatrimestre de la carrera de Terapia Física en la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Este método recibe el nombre de su creador, el cual diseña una técnica para el tratamiento de enfermedades de origen neurológico. En la historia, Hermann Cavat fue un neurofisiólogo y psiquiatra que comenzó sus trabajos en pacientes con secuelas de poliomielitis en 1940. En 1950, Cavat elaboró su método de tratamiento trabajando con pacientes hasta que logró combinaciones que al parecer eran acertadas. Bueno, el método CAVAT integra la primera generación de técnicas de rehabilitación neuromuscular, al igual que Temple Fay, Brustrom, Rudd y BOVAT. A la facilitación neuromuscular propioceptiva o FNP también se le conoce simplemente como rehabilitación neuromuscular. Técnicas de facilitación propioceptiva o método CAVAT. Y bueno, involucra tres aspectos fundamentales. Uno, que son los patrones cruzados o movimientos combinados, que son bilaterales, unilaterales o patrones totales, cambios posturales de la reacción de enderezamiento y equilibrio. Dos, patrones de movimiento. Los patrones de movimiento en este método son globales en masa, similares pues a los que realizamos en los actos de la vida diaria. El sentido es diagonal y espiroideo. Bueno, y se realiza en 3 dimensiones y se relaciona con la disposición diagonal y rotatoria de huesos, músculos y pues las articulaciones. Se realiza, como dije, en 3 dimensiones que son flexión-extensión, abducción-aducción, rotación externa e interna, y se realiza alrededor de una articulación principal a lo que se le llama más bien pivotes articulares. Y bueno, 3 técnicas especiales. Esto se refiere a varias técnicas añadidas a los patrones de movimiento y postura, tomando en cuenta y poniendo atención a la estimulación sensorial a través de los contactos manuales, también a las órdenes verbales, y así lograr la mayor cantidad de influencias que permitan el esfuerzo muscular, que se gane o se obtenga más amplitud muscular y mejorar la coordinación, la disminución de rigidez y estimular a que los pacientes se muevan. Los principios básicos de la facilitación neuromuscular propioceptiva abarcan los conceptos del desarrollo normal tomados de las disciplinas médicas y experimentales mencionadas. Y son: 1. Todos los seres humanos tienen potencialidades, medios para reducir las incapacidades. 2. El desarrollo motor normal va de céfalo-caudal, en esta dirección, céfalo-caudal, y próximo-distal. 3. La conducta motora temprana está nominada por la actividad refleja. 4. La actividad intencionada se compone de movimientos de marcha. 5. El comportamiento motor tiene tendencias cíclicas: un ciclo, flexión; segundo ciclo, extensión. 6. El movimiento normal y la postura dependen de la interacción equilibrada de los antagonistas. 7. El desarrollo de la conducta motora se expresa en una secuencia ordenada de patrones de movimiento y de postura. 8. El desarrollo motor normal se da en secuencia. 9. La mejora de las capacidades motoras dependen del aprendizaje.
10. La estimulación y repetición se utilizan para la promoción y retención de aprendizaje motor, desarrollo de la fuerza y la resistencia. Y bueno, el 11. Actividades dirigidas a un fin, junto con técnicas de facilitación, se utilizan para acelerar el aprendizaje y facilitar actividades de autocuidado. Aducción de pulgar, flexión y aducción de dedos, flexión y desviación radial de muñeca, supinación de antebrazo, flexión ligera de codo, flexión, rotación externa y aducción de hombro, y elevación y abducción de escápula. Miembro superior derecho, oposición del pulgar, extensión y abducción de dedos, extensión y desviación radial de muñeca, supinación de antebrazo, flexión ligera de codo, flexión, rotación externa y abducción de hombro, elevación y aducción de escápula. Miembro superior izquierdo, oposición del pulgar, flexión y aducción de dedos, flexión y desviación cubital de muñeca, pronación de antebrazo, flexión de codo, extensión, rotación interna y aducción de hombro, descenso y abducción de escápula. Mi nombre es Montserrat Jiménez y hoy les voy a hablar sobre los principios básicos para la estimulación sensorial. La mayoría de las veces que nosotros como fisioterapeutas aplicamos un tratamiento, debe de haber un contacto entre nosotros y el paciente. Este contacto nos va a permitir tener una respuesta de movimiento o nos va a permitir estabilidad. El contacto va a ser en dirección opuesta al movimiento que nosotros vayamos a realizar y tiene que ser sobre la articulación o cerca de la articulación. Pueden variar dependiendo del tipo de articulación. Se tiene que hacer uso de órdenes verbales claras y precisas al paciente, y si queremos estimular la mayor cantidad de unidades motoras deben de ser enérgicas. En cambio, si el paciente presenta dolor, nuestras órdenes tienen que ser un poco más suaves. Vamos a empezar, y antes de iniciar cualquier movimiento nosotros le tenemos que explicar al paciente cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. También el primero de estos principios es el desbordamiento de energía, que es cuando un estímulo se va a aplicar a un grupo muscular o a un músculo más fuerte para que éste irradie al músculo o grupos musculares más débiles. Y de aquí la energía se va a propagar desde la raíz hasta los miembros. El segundo principio es la tracción. Aquí las superficies articulares se van a separar, ocasionando un estímulo en los receptores que están habituados a este tipo de movimiento, y la articulación va a promover así el movimiento. Los músculos flexores van a ser los que van a responder mejor a este movimiento. El tercero, al contrario de la tracción, es la aproximación, donde las superficies articulares se van a comprimir o se van a apretar. Aquí van a estimular los receptores encargados de la aproximación. Este tipo de movimiento va a favorecer a la postura y a la estabilidad. Los músculos extensores son los que van a responder mejor a este tipo de movimiento. La tracción se va a mantener durante todo el movimiento y esto va a estar indicado cuando presente dolor. En cambio, la aproximación está contraindicado en pacientes que presenten dolor. El otro principio es el estiramiento, y se sabe que el músculo va a responder con mayor facilidad cuando el estímulo que se le provoque sea un estiramiento, y esto puede darse de dos formas. Para iniciar un movimiento, o puede ser un estirón rápido para facilitar la respuesta y aumentar la fuerza, y también nos va a ayudar para tener una mejor respuesta muscular. Y todos los componentes de este movimiento deben de estar involucrados, en especial la rotación, porque esto nos va a permitir que las fibras musculares se alarguen o se elonguen. Y si hay un control voluntario, se hace un estirón rápido y súbito. Debemos estirar el haz muscular de forma breve a nivel
eje del miembro. Y la rotación provocará una contracción refleja. Por último está la resistencia máxima, que esta va a ser la resistencia que el paciente pueda hacer, no la que nosotros podamos aplicarle a él, siendo capaz de realizar el movimiento en toda su amplitud y para mantener una contracción isométrica, que es cuando solamente hay una tensión más no hay movimiento. El contacto manual se debe aplicar específicamente sobre los músculos agonistas para que estos nos permitan una respuesta máxima, y esto se puede hacer durante de 6 a 10 segundos. Esta respuesta nos va a ayudar en la estimulación de los grupos musculares que nosotros hayamos escogido, y también nos va a ayudar para la dirección del movimiento, va a aumentar la fuerza y la potencia muscular, y va a ser por medio de la resistencia que se va a mantener durante 6 a 10 segundos. Ahora vamos a ver las técnicas especiales dirigidas al agonista, y esta cuenta con dos. La primera son las contracciones repetidas. Aquí el movimiento va a ser en la misma dirección y se van a utilizar los mismos grupos musculares. Y si se puede, se va a ir aumentando la resistencia conforme se vaya haciendo el movimiento. Las contracciones isotónicas son las que más se utilizan para realizar este tipo de técnicas. Aquí el ejemplo que vamos a utilizar es cuando agarramos algo y nos lo acercamos a la boca para comer o tomar agua. El paciente va a estar en sedestación y primero nosotros le vamos a enseñar al paciente el movimiento y le vamos a aplicar resistencia. Lo vamos a repetir varias veces para que él al final trate de hacerlo él solo. Vas a llevar tu brazo ajeno. Aprieta. Fuerte. De regreso. Otra vez. Fuerte. 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 Aprieta. Aprieta. Esta técnica está contraindicada en pacientes que no puedan realizar muchos esfuerzos o en pacientes que presenten cardiopatías. La segunda técnica es de iniciación rítmica. Esta nos va a ayudar con los pacientes que tengan rigidez o espasticidad. Y aquí va a entrar la relajación, el movimiento pasivo y las contracciones isotónicas. Y aquí le vamos a pedir al paciente que se relaje y vamos a hacer un movimiento pasivo. Lo vamos a ayudar y poco a poco se va a ir aumentando igual resistencia. El patrón agonista es el que con el que se va a hacer el movimiento y se va a invertir hacia el patrón antagonista. Lleva tu brazo hacia adentro. Especiales dirigidas al antagonista. Estas se van a basar en el principio de Sherrington, que es la inducción sucesiva. Esto quiere decir que cuando una vía aferente es estimulada, va a facilitar el paso de un impulso provocado por otro estímulo, ya sea por la misma vía o por otra vía distinta. Este es un mecanismo por el cual el antagonista fuerte va a ser una fuente de facilitación para el agonista débil y va a tener mayor eficacia si los músculos ya se encuentran estirados con anterioridad. Estas técnicas se van a emplear para desarrollar o restablecer la inversión normal del antagonista por medio de un recorrido de movimiento normal. Vamos a empezar con la primera técnica, que es la inversión lenta. Esta va a ser una contracción alterna de los antagonistas y va a ser seguida de una contracción isotónica de los agonistas. Bueno, aquí para empezar le tenemos que decir al paciente antes de iniciar el movimiento cómo lo vamos a hacer. Y aquí nuestro paciente va a hacer que los músculos agonistas van a ser los abductores de cadera, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Y para empezar la técnica, pues el músculo agonista tiene que estar acortado
y en su acción principal le vamos a pedir al paciente que se coloque en el borde de la camilla, y pues en este caso sería colchón, y que baje su pierna. Le vamos a decir que el movimiento va a ser hacia arriba y hacia adentro, y de regreso hacia abajo. Tiene que flexionar su rodilla, va a haber una extensión de cadera, rotación interna, y sus dedos van a apuntar hacia el piso. Ponle pausa. Le vamos a pedir al paciente que lleve su pierna hacia arriba y hacia adentro, y va a ser fuerte. Luego le vamos a decir que va a regresar la pierna, pero que tiene que empujar hacia nosotros y hacia abajo. Nosotros vamos a poner una resistencia leve sin hacer contracción isométrica, y en cambio va a ser una contracción isotónica del agonista. Aprieta fuerte hacia abajo. Versión lenta sostenida. Igual va a empezar con la posición del agonista acortado, y va a haber una abducción, rotación interna de cadera, una dorsiflexión y extensión de dedos. Le vamos a decir al paciente que suba su pierna, y su talón izquierdo va a tocar con su talón derecho, y lo tienen que hacer fuerte. Vamos a hacer después que empuje igual la pierna hacia nosotros, y también tiene que ser fuerte. Esta va a ser una contracción isotónica del agonista. Vamos con la contracción y relajación. Esta va a ser una contracción isotónica de los antagonistas, que va a permitir que realicemos todo el recorrido del movimiento con una resistencia máxima, y va a seguir con una relajación. La pierna va a estar fuera de la camilla, y como los antagonistas son los aductores, vamos a colocar una mano sobre ellos, y va a haber una flexión plantar, y pues vamos a colocar la otra mano sobre la planta de los pies. Le vamos a pedir al paciente que empuje la pierna y que la lleve hacia adentro, y vamos a colocar resistencia. Después se va a cambiar la posición de las manos, y se va a colocar por fuera de la pierna, y le vamos a decir que lleve la pierna hacia adentro y que empuje. Empuja, 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 y hacia abajo. Empuja. Y ahí se va a relajar. Relajación. Aquí va a haber una contracción isométrica con resistencia máxima, y la pierna del paciente va a ir hacia nosotros, y nosotros vamos a aplicar la resistencia máxima. Empuja hacia mí, fuerte. Va a seguir un movimiento activo, que lo va a hacer él solo, para que el agonista se relaje. Relajación. Aquí va a haber una contracción isotónica del antagonista, seguida de una contracción isométrica con relajación, y después una contracción isotónica del agonista. La pierna del paciente va a estar fuera de la camilla, y le vamos a pedir que la empuje hacia adentro, y que trate de tocar su talón izquierdo con su talón derecho, y le vamos a aplicar resistencia. Fuerte, empuja. Aquí vamos a realizar la contracción isométrica del antagonista por un breve periodo de relajación, y ya después vamos a hacer una contracción isotónica del agonista, que va a provocar que la pierna se empuje hacia nosotros y hacia abajo. Los patrones totales de movimiento son definidos por Voss como la secuencia de movimientos en los cuales la cabeza, el cuello, el tronco y las cuatro extremidades trabajan conjuntamente, en movimientos homolaterales, bilaterales, ya sean simétricos o asimétricos, y en movimientos recíprocos. Muchos de los movimientos que nosotros realizamos durante nuestra vida cotidiana, por ejemplo, sería rebotar una pelota en baloncesto. En el miembro superior va a haber una flexión de codo, una flexión y extensión de muñeca, una pronación del antebrazo, flexión de cuello y tronco, una ligera abducción del hombro, rotación interna del hombro, flexión de los dedos, y en el miembro inferior va a haber flexión de cadera, flexión de rodilla, abducción de cadera, eversión,
El método Bobat de neurofacilitación se aplica en pacientes con daño neurológico, el cual propone la inhibición de los reflejos tónicos liberados y la normalización del tono muscular, a través de estímulos sensoriales cuyo objetivo es lograr el aprendizaje de movimientos normales y la corrección de la postura. Dicho método tiene origen en 1944, cuando Berta y Karel Bobat crearon la Unidad de Tratamiento para Niños Espásticos. Seguidamente, en 1954, crearon el Western Cerebral Center, donde unos años después cambió su nombre a Centro Bobat. Los objetivos del método Bobat. Las personas que padecen consecuencias neurológicas pueden presentar signos o síntomas que afecten el movimiento o la funcionalidad de su cuerpo, tales como la dificultad de caminar, la debilidad o parálisis, movimientos anormales, la pérdida del equilibrio, pérdida de la sensibilidad, entre otros. Por eso mismo, Bobat propuso 5 objetivos para mejorar la calidad de vida de dichas personas y recuperen pronto su vida cotidiana. Dichos objetivos son: 1. Los reflejos anormales. 2. Normalizar el tono muscular. 3. Recuperar la coordinación de los movimientos voluntarios. 4. Independizar los movimientos. 5. Lograr la destreza manual. A continuación, vienen los principios del tratamiento de Bobat, el cual les iré explicando uno a uno para que les quede una definición más clara. Principio 1. Valorar el comportamiento motor que siempre se inicia en el nivel en el que el desarrollo normal está bloqueado. En palabras sencillas, esto quiere decir que el fisioterapeuta tiene que ser observador ante la conducta del paciente. Es decir, tenemos que ver las reacciones patológicas primitivas y de ahí partir para ver y realizar que se hagan las normales. Principio 2. Lograr la normalización del tono muscular. Antes que nada, me gustaría destacar, el tono muscular está a cargo de los pedúnculos cerebrales y el mesencéfalo. Estos se encargan de tener una buena postura y un buen equilibrio. Al haber una alteración, obtenemos una mala postura o inadecuada, al igual que la pérdida de equilibrio. Para lograr la normalización del tono muscular, este método inhibe los reflejos anormales a través de posturas cuyas técnicas se dirán más adelante. Así se logrará el tono muscular normal. Principio 3. Controlar la inhibición, ya que es parte integral del desarrollo normal. Por ejemplo, en un paciente paralítico cerebral, carece de capacidad para realizar ciertos movimientos. Solo queda con reflejos generalizados o primitivos. El paciente solo se libera de esos reflejos cuando aprenda a desarrollar los procesos inhibidores. Principio 4. Adoptar posturas que inhiben los reflejos. Esto quiere decir que la forma de romper la actividad de reflejos anormales de un paciente se realiza mediante técnicas de manipulación especial. Principio 5. Desarrollar la autoinhibición. Esto quiere decir hacer que el paciente aprenda a inhibir sus reflejos anormales. Por ejemplo, cuando un paciente paralítico cerebral aprende o adquiere la habilidad de inhibir sus reflejos anormales por medio de una postura o de una posición, la siguiente fase del tratamiento, que es la facilitación del movimiento normal, será más rápida. Por ejemplo, el trabajar con el equilibrio, la postura y el enderezamiento. Principio 6. Facilitación del movimiento. Esta está dirigida a mejorar el control postural y del movimiento mediante la realización de tareas, es decir, sirve para activar los componentes del movimiento
de los que el paciente no tiene mucho control. Este último principio es el fundamental del método como base del tratamiento. Este dice así: su enfoque fundamental es el desarrollo filogenético y ontogénico, es decir, la relación y evolución del paciente. Bobat opinaba que el paciente en este método tiene un papel de activación, ya que para lograr los objetivos deseados, el paciente necesita hacer las tareas o ejercicios de manera continua. Ahora les explicaré la relación entre el medio, el individuo y el sistema nervioso, mediante 4 nociones que Bobat clasificó. Primera noción: el sistema nervioso central requiere de una información sensorial del medio externo para poder generar una respuesta motora. Segunda noción: la corteza cerebral desconoce tanto la existencia como la ubicación de todos los músculos. Este solo ordena la ejecución de los movimientos que estos deben de realizar. Tercera noción: la mayoría de nuestros movimientos voluntarios son automáticos, por ello son ajenas a la conciencia, mayormente la postura y el equilibrio. Cuarta noción: el tono, el movimiento y la postura trabajan como una sola unidad, es decir, son indisociables, ya que no pueden trabajar el uno sin el otro, tienen que trabajar en conjunto como una unidad. Una vez explicado las 4 nociones, a continuación les pondré un video donde aparecerá un ejemplo donde éstas se relacionarán todas juntas. Un ejemplo es cuando el paciente está agachado y el fisioterapeuta le da un pequeño estímulo, es decir, un pequeño empuje. Aquí el paciente involucra la primera noción. La segunda noción, cuando por movimiento involuntario trata de meter las manos para no caerse o perder el equilibrio. La tercera lo involucra cuando trata de meter las manos o de recuperarse el equilibrio a como dé lugar. La cuarta es cuando recupera totalmente su postura y su tono. Después de haber visto el ejemplo anterior, otro aparato o medio de ayuda para buscar otra posición en la cual no se pueden inhibir los reflejos es encima de una pelota. En este caso no usamos ese ejemplo ya que no contábamos con una pelota, pero si se cuenta con una pelota puedes poner a tu paciente en esa posición. La pelota debe tener 3 características principales. En su firmeza no debe de estar totalmente inflada, ya que disminuye su superficie de apoyo y por lo cual le da más movilidad a la pelota y le da menos seguridad al paciente. En su tamaño, el tamaño debe ser de acuerdo a la que tiene el paciente y en su tipo debe de ser la pelota gimnística, ya que esta está hecha de vinilo que es moldeable y que es 4 veces más resistente y segura para nuestro paciente. Los usos benéficos para fomentar el uso de la pelota son la fuerza muscular, la movilidad articular, la alineación articular, reacciones de balanceo, entre otras. Las técnicas especiales son las encargadas de llevar a cabo una postura de inhibición o de facilitación de movimiento, y estas son las siguientes. Percusión inhibidora. Es cuando el paciente logra obtener una postura donde logra inhibir los reflejos. Aquí el paciente sacará una parte del miembro para poder aprender a controlar su postura. Percusión estimulante. Este se realiza con intensidad y a ritmos rápidos, cuyo objetivo es intensificar el tono en determinados grupos musculares. Este tipo de técnica se puede aplicar en 2 tipos de parálisis cerebral, en pacientes atetóxicos y atáxicos. Percusión estabilizadora. Este tipo de técnica se utiliza en grupos musculares antagonista y agonista, o para el reforzamiento o fijación de una articulación.
Este tipo de técnicas se utiliza principalmente en pacientes hipotónicos. Compresión estabilizadora. Este es el método más intensivo para la fijación de articulaciones y la tonificación de ciertos grupos musculares. Esta se realiza con compresiones repetidas de una superficie en apoyo. Después de haber visto cada una de las definiciones de estas técnicas especiales, a continuación se verán ejemplos de algunas de estas técnicas para dejar más clara su definición. Cabe destacar que para realizar estas percusiones se puede utilizar un percutor o hasta la palma de la mano. Por ejemplo, si tenemos a un paciente con parálisis cerebral atáxica, podemos ocupar la técnica de percusión inhibidora. Aquí pondremos al paciente en una posición inhibidora de reflejos, en este caso sentado. Haremos que el paciente pase el peso de su miembro inferior o pierna al otro lado, con el fin de que logre mantener su equilibrio postural. Esto lo haremos de cada lado durante 10 segundos, ya que las personas atáxicas tienen problemas o dificultades para controlar su equilibrio. Este ejercicio hará que pueda ejercitar esto y pueda recuperar de manera progresiva su equilibrio. Otro ejemplo para el uso de estas técnicas especiales es cuando tenemos a un paciente atetósico. Estos no tienen control en sus músculos para la realización de sus movimientos. Aquí podemos usar una técnica de percusión estimulante. Poniendo al paciente de manera sedente, haremos con la palma de la mano pequeños golpes intensos y rápidos en los músculos de la espalda, con el fin de lograr una tonificación en estos. Estos componentes se van a integrar en la técnica lo que se le conoce como mecanismos reflejos posturales, que prácticamente son aquellos reflejos posturales y de movimiento que van a ser provocados por diferentes posiciones que adopta el cuerpo y que se van a ver modificados de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado. El objetivo de estas técnicas es que el paciente aprenda los distintos movimientos y posturas que puede adoptar el cuerpo para así integrar la funcionalidad de los mismos. Esta prácticamente nos permite vencer la fuerza de gravedad a través de los músculos y del tono postural para obtener una correcta postura y un correcto movimiento. La capacidad de respuesta antigravitacional es la condición esencial para la adaptación gradual del ser humano y su ambiente, por lo que es muy importante tener un control postural. Cuando el paciente presenta un patrón extensor de rodilla, la gravedad nos va a ayudar a romper ese patrón, llevando a los músculos extensores, que son los cuádriceps, a una inhibición, obteniendo la flexión de la rodilla, dando funcionalidad a los músculos flexores, que son los isquiotibiales. Estas son automáticas, permitiendo que la persona adopte la posición erguida normal y mantenga el equilibrio al cambiar de posición. Básicamente es la alineación de la cabeza con el tronco y las extremidades sobre la línea media del cuerpo. Cuando una persona está sentada en el suelo y se levanta, está cambiando de posición y adoptando el enderezamiento del cuerpo, manteniendo el equilibrio para emplear un nuevo movimiento que sería dirigirse a su destino. Son todas aquellas reacciones voluntarias o involuntarias que nos ayudan a protegernos de posibles lesiones y que surgen con el aprendizaje de la interacción con el medio que nos rodea. Estamos acostados en la cama y queremos girar para cambiar de posición. Sin embargo, nos encontramos en la orilla. Nuestra reacción de defensa es regresar a la posición inicial, incorporarnos o girar hacia el otro lado con el fin de protegernos de alguna caída o golpe. Estas son altamente integradas, complejas y automáticas que responden a los cambios posturales y de movimiento, cuyo objetivo es preservar el balance en todas las actividades que realicemos. Al estar en bipedestación sobre una superficie irregular, el cuerpo realiza movimientos y cambios posturales para preservar y obtener el equilibrio sin caer al suelo.
Es decir, nos referimos a la capacidad de mantener la postura en contra de la gravedad sin tener la necesidad de caer al suelo. Son similares a las reacciones de equilibrio, solo que son utilizadas para el control del centro de gravedad, ya que su superficie de apoyo es inclinada y de mayor movimiento. Sobre los componentes del balance y de la postura, prácticamente son los instrumentos que vamos a utilizar con el paciente para la realización de estas técnicas. Contamos con los rollos que se van a usar para reforzar las reacciones de apoyo y obtener una relajación. Contamos con patines o deslizadores que van a permitir un mayor control sobre la flexión y la extensión de la cadera y de la rodilla. También con tablas o balancines, que estos van a emplearse para reforzar las reacciones de equilibrio y el cambio de peso. Y por último, los bastones, que estos van a ser largos y van a estar forrados con una espuma para facilitar la presión y se usan principalmente para conservar el equilibrio. En decúbito supino se van a flexionar los codos y se cruzarán los brazos sobre el pecho. Se flexionan los miembros inferiores, el tronco y la cabeza. Se le puede relacionar a esta postura como la posición fetal. En decúbito prono, el paciente se colocará con las piernas extendidas, los brazos por encima de la cabeza y elevaremos el mentón o la frente. Esta postura nos ayuda a inhibir los reflejos. El paciente se sienta sobre sus talones que están rotados hacia adentro y el pie en platiflexión, espalda y brazos en extensión. En esta posición se procura mantener la cabeza levantada, las caderas en abducción, los pies juntos en plantar flexión y los talones hacia adentro. Para inhibir un patrón flexor simultáneo se mantienen ambos pies en flexión plantar. De rodillas sobre los glúteos, desplazando el peso hacia adelante y hacia atrás. Las caderas se encuentran en abducción, las piernas muy flexionadas, las plantas de los pies se miran entre sí y en caso de ser necesario se traccionan los hombros hacia atrás, los brazos se van a apoyar hacia adelante o en rotación externa hacia atrás. En bipedestación se realiza la posición de marcha. Mientras que el peso descansa sobre la pierna adelantada, ambas caderas se extienden apoyando los talones sobre el suelo. Posición en decúbito supino. La cabeza apoyada sobre la almohada. Otra almohada debajo del brazo afectado, completamente estirado, elevado por arriba del cuerpo, quedando el codo en extensión, la muñeca en flexión dorsal y los dedos extendidos. En la pierna parética podemos colocar otra almohada que cubra toda la pierna. El paciente coloca la mano entrelazada con los dedos de la mano sana. Flexionamos la pierna afectada, el talón queda cerca del glúteo. El paciente flexiona la otra pierna del mismo modo. Ahora el paciente moverá los glúteos hacia el lado malo. Trasladamos sus hombros conjuntamente donde se movió la pelvis. Aproximamos las rodillas de igual forma. Dejaremos colgar el pie malo, mientras que la pierna sana queda en flexión sobre la cama. Rodeamos nuestro brazo derecho el cuello. Finalmente, lo incorporamos. Técnica para el tratamiento del paciente hemipléjico. Recordemos cuáles pueden ser las causas que pueden ocasionar la hemiplegia, como puede ser un accidente cerebrovascular, ya sea de tipo isquémico o hemorrágico, y también depende del área de la lesión cerebral donde se verá afectado un hemicuerpo, ya sea derecha o izquierda. Es importante mencionar que el tono va a depender del estado en que esté el paciente, como puede ser hipotonía, flacidez, hipertonía o espasticidad. Vamos a empezar a trabajar con los miembros superiores. En este caso tenemos a un paciente con hemiplegia del lado izquierdo. Primero vamos a pedirle que entrelace los dedos y si no puede, le ayudamos. El dedo pulgar del lado afectado va a ir por encima del dedo del lado sano. Ahora vamos a pedir que realice una flexoextensión del hombro llevando los brazos hacia atrás, manteniendo una extensión del codo y hacia adelante.
Este ejercicio lo puede realizar entre 5 a 10 repeticiones. Ahora, en la misma posición, con los dedos entrelazados, vamos a llevar las manos a la frente. A la nariz, donde se estará trabajando la flexoextensión del codo, y al mentón, donde también se trabajará lo que es la coordinación de los miembros superiores. Ahora vamos a trabajar con los miembros inferiores. En este caso nos vamos a ubicar en el lado del lado afectado. Vamos a pedirle al paciente que eleve la pierna realizando una flexoextensión de la cadera. Realizando este ejercicio de igual forma de 5 a 10 repeticiones. Un segundo ejercicio va a ser la flexión de la rodilla, donde nosotros, si el paciente no lo puede realizar, le vamos a ayudar, donde va a flexionar la rodilla y flexiona de la otra pierna, formando el puente. Ahora, si el paciente no logra sostener el pie en la superficie y se le desliza, le vamos a dar un apoyo, ya sea en ambos pies o en el pie que no se logra sostener. Ahora le vamos a pedir al paciente que eleve la cintura, que lo mantenga ahí unos segundos y que baje. Realizamos el ejercicio de nueva forma. Eleva, mantiene. Aquí se van a trabajar lo que son los músculos extensores de la cadera. Baje. También se va a trabajar y fortalecer lo que son los glúteos y los músculos de la zona lumbar. En esta misma posición donde está el paciente, vamos a realizar otro ejercicio, el cual se puede realizar de dos formas. Si el paciente no puede realizar el movimiento, se le va a ayudar, donde solo se va a deslizar. Se flexiona, se desliza. Ahora, una segunda forma va a ser, se va a estirar la pierna y se va a mantener. Se flexiona, se extiende y mantiene. Ahora vamos a hablar de la terapia ocupacional del paciente hemipléjico. Para ello hay que considerar dos puntos muy importantes, que es evitar el esfuerzo y el estrés que puede provocar que el paciente se ponga tenso y también así dificulta que realice los ejercicios correctamente. Vamos a comenzar con un primer ejercicio. Con ayuda de este frutero, vamos a pedir al paciente que deposite las frutas a un lado alejado de su cuerpo, manteniendo una extensión del codo. Ok, ahora un segundo ejercicio, pero ahora basándonos en lo que es presas y pinzas, con ayuda ya sea de un bastón, con un palo de escoba o con una toalla enroscada. En este caso nosotros vamos a utilizar un rollo de cartón. Le vamos a pedir al paciente que lo sostenga con ambas manos, que lo lleve al frente a la altura de su pecho, que lo mantenga ahí unos segundos y que gire el tronco hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego llevándolo hacia el frente. Girando el tronco hacia la derecha y hacia la izquierda. Como vemos, con una extensión de codo.
y si se necesita, descansamos. Ahora vamos a trabajar lo que son las pinzas. Con ayuda de estos platos y con estas bolitas, de igual forma podemos utilizar lo que son semillas de frijol o cualquier material que esté a nuestro alcance. Vamos a ir depositando estas bolitas a este plato, pero vamos a ir intercalando las pinzas. Con el pulgar y dedo índice, pulgar y dedo medio, pulgar y dedo anular y pulgar y dedo meñique. Ahora, si queremos dificultarle un poco más el ejercicio al paciente, podemos alejar un poco más el recipiente para así trabajar lo que es una extensión del codo. De igual forma, la misma técnica, trabajando pinzas intercaladas.